Venezuela endeudada. Jubilados de PDVSA en huelga de hambre por corrupción, mientras Maduro busca dinero en China para sortear las sanciones. Vuelve Cristo a padecer. Venezolanos sometidos a múltiples fluctuaciones eléctricas y pérdida de electrodomésticos. Peligro de muerte. Más de 200 niños quedan a la deriva tras cierre de servicio de hematología en importante hospital de Caracas. No te vistas que no vas. Justicia Europea desestima recurso de la administración de Maduro contra las sanciones. Nexos con el chavismo. Estados Unidos sanciona a facilitadores financieros de Hezbollah. Algunos trabajadores jubilados de PDVSA se declararon en huelga de hambre en la sede principal de esta empresa en Caracas. Aseguran que cerca de 37.000 trabajadores tienen desde 2016 esperando que se les pague una deuda millonaria en medio de casos de corrupción y desaparición de fondos. No se sabe qué pasará con ellos, pero dejemos que Joan Álvarez sea quien nos amplíe. Desde el día de ayer, una serie de trabajadores jubilados de PDVSA han iniciado una huelga de hambre exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro el pago de la deuda que mantienen con 37.000 trabajadores de este sector desde el año 2016, del denominado fondo de pensiones, con una deuda que asciende a casi 4.000 millones de dólares. Veamos algunas reacciones. Que nosotros los jubilados estamos muriendo, ¿por qué? Porque no tenemos un servicio médico, no tenemos, tenemos un salario pobre, pues. Nosotros cobramos y no hemos cobrado muy bien cuando ya tenemos que comprar medicina porque no gozamos de un servicio médico. Los trabajadores, en su mayoría de la tercera edad, aseguran que la deuda con cada uno de ellos supera los 40.000 dólares, una cifra que dista mucho de lo que devengan hoy día por concepto de jubilación. Oye, todos estamos pasando hambre ahorita no nos alcanza, lo poquito que nos dan no nos alcanza para nada, hermano. Entonces necesitamos que nos den una mejor calidad de vida, que nosotros los ancianos, los de tercera edad, vivamos los últimos días que nos quedan de una manera mejor, de una manera diferente. Pese a que llevan años en protesta, mantienen la esperanza de que en algún momento la estatal petrolera se responsabilice y salde la deuda. Sin embargo, los altos índices de corrupción dentro de la industria hacen ver este escenario como poco viable en un corto periodo de tiempo. Siempre alegan que se lo robaron, que el bloqueo, que las sanciones, pero es que ese no es problema nuestro. ¿Por qué? Porque ese dinero es de los jubilados, no es de Petróleo de Venezuela ni del gobierno. ¿Por qué? Porque en los años de servicio de cada trabajador de la industria petrolera y petroquímica, nosotros aportamos a un fondo de capitalización el 3%. Y PDVSA coloca el 9% para un total de 12%. Tras la denuncia hecha ante los medios de comunicación, una comisión de los huelguistas fue recibida por la Gerencia de Recursos Humanos en busca de algún acuerdo. Sin embargo, más trabajadores habrían llegado de otras partes del país manifestando su disposición a sumarse a la protesta. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Y en medio de esta crisis económica, Nicolás Maduro se reunió con Xi Jinping, quien es presidente de China. Con él firmó 31 acuerdos de colaboración económica a 50 años. Pero ¿qué repercusiones tiene esto para el país? ¿Será que va a mejorar la economía o Venezuela sigue endeudándose con otros países? Génesis Pérez nos cuenta. Con 31 acuerdos firmados terminó la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de China, Xi Jinping. Ambos mandatarios acordaron impulsar estrategias en materia educativa, económica y tecnológica, especialmente enfocados en Venezuela. Entre todas las estrategias, Maduro hizo énfasis en la importancia de fortalecer el yuan como moneda de peso, sobre todo por los acuerdos en el área minera que ambos países sostienen. Recordemos que una de las propuestas del bloque de las BRICS, del que forma parte China, consiste en acabar con la dependencia del dólar estadounidense. En el área de la minería, grandes acuerdos estamos firmando. Yo digo, por fin, vamos a avanzar en el área de minería. Quiero avanzar en el área de minería. Y llamo a todas las empresas chinas a venir a invertir y a trabajar en Venezuela, quien tiene la primera reserva de oro del mundo, la primera reserva de diamantes del mundo, que tiene una de las primeras reservas de hierro, de alúmina, de coltán,
y de muchos otros minerales raros y estratégicos. Los acuerdos también incluyen un plan para la defensa de la soberanía, o al menos así lo plantean, para lograr la estabilidad social, en este caso haciendo énfasis en Venezuela, lo que a la larga podría traducirse en nuevos mecanismos de represión, ya que en estos momentos el panorama para el chavismo es desfavorecedor. Que está enmarcada en una visita de Estado histórica del presidente Nicolás Maduro Moros, representa y expresa el fracaso de quienes han pretendido detener la cooperación y la amistad China-Venezuela. Dicen que las ambiciones tecnológicas, por su parte, estudian hasta la posibilidad de enviar jóvenes a China a ser preparados en el área aeroespacial. Ambiciones altamente complejas para quienes opinan que esa inversión debería estar destinada a mejorar la educación interna de Venezuela. Cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial, que tendrá como símbolo, más temprano que tarde, la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la Luna en una nave espacial de China, como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China. Desde que se conoció sobre esta visita del mandatario chavista a China, expertos aseguran que más allá de buscar beneficios para el país, estos a largo plazo comprometerán a Venezuela a responder con petróleo, lo que a su vez generaría una dependencia del gigante asiático. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Continuamos con más informaciones de interés nacional, y es que durante este miércoles se han registrado diferentes bajones de energía, fluctuaciones eléctricas que dañan electrodomésticos, causan fallas en las telecomunicaciones y en el servicio de internet. Por redes sociales muchos venezolanos se han pronunciado al respecto de esta situación y se quejan de los apagones y de las fluctuaciones eléctricas. Usuarios en redes sociales reportaron este miércoles múltiples bajones de electricidad y varias zonas sin servicio eléctrico. En Caracas se vieron afectadas zonas como el Cafetal, la California, Macaracuay, la Florida, Baruta y Boleíta Norte, así como también algunas partes del municipio Libertador. Mientras que los reportes del interior indican que hubo fallas en Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida, Vargas, Aragua y Lara. Asimismo, el sistema metro de Caracas registró severos retrasos en sus servicios y por ello la empresa informó que no continuarán trabajando este miércoles debido a las fluctuaciones que incluso dejaron varados algunos trenes. Esto a su vez provocó un colapso en el transporte superficial. Aunque la empresa estatal Corpoelec no aportó públicamente una explicación, de manera extraoficial, trabajadores de esta compañía indicaron que la caída de un tramo de una de las líneas que transmite energía desde las centrales hidroeléctricas de Guayana sería la causa de las fluctuaciones y del racionamiento que ocurre en buena parte del territorio nacional. Informó Joy Uricare, somos Impacto Venezuela. Más de 200 niños quedaron en alto riesgo al producirse este miércoles en horas de la mañana el cierre del servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos, ubicado en la urbanización San Bernardino al norte de Caracas. La decisión la tomaron los médicos adscritos al mencionado servicio para presionar al Ministerio de Salud. Oigan las razones. Tenemos que recordar que el servicio de hematología es el servicio más grande a nivel nacional, a nivel pediátrico, y atiende a más de 200 niños que el día de hoy se encuentran sin una respuesta por una intoxicación que hubo hace mes y medio de un medicamento llamado Metrotexate, del cual 10 niños fueron infectados con una meningitis y una niña de 1 año lamentablemente falleció. Para los padres de estos pequeños, la noticia es fatal. Me siento con agonía, con ansiedad, desesperada, preocupada, en vista de que cierran nuestro servicio y la vida de nuestros hijos corre peligro. Si son más de 200 niños en riesgo, también son más de 200 familias afectadas por la noticia. Esta noticia pues nos afecta a todos, porque como padres pues sentimos la afección a nuestros hijos y nos dejan a la deriva, porque al cierre técnico del servicio de hematología pues nos afecta, porque a nuestros hijos no recibir sus tratamientos, sus quimioterapias,
pues van a venir en recaída. Además de lo ocurrido en el servicio de hematología, extraoficialmente conocimos que hay otras áreas en estado crítico de este hospital de niños que reclaman atención urgente. Esta noticia tiene un agravante y es la renuncia de por lo menos 5 médicos que estaban adscritos al servicio de hematología de este hospital JM de Los Ríos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Para los venezolanos el cambio político en el país debe ser radical, pero para algunos dirigentes de oposición como Manuel Rosales, el mismo se debe dar a través del consenso, como si apostara más por esta vía que por la primaria. El gobernador, quien ha sido cuestionado por mantener un acercamiento con Nicolás Maduro, cuestionó que en Venezuela la institucionalidad se perdiera y que no haya condiciones electorales, pero además parece haber enviado un mensaje a otros dirigentes opositores para que dejen atrás el llamado a la violencia y a la guerra. Tenemos que buscar los caminos de la confianza y la transición con gente que tenga capacidad de entender que tenemos que ir a un proceso de respeto, de recuperación de las instituciones y de respeto entre los venezolanos, no importa cómo piensen. Decir que voy a desaparecer al otro, que lo voy a meter preso, que lo voy a guindar en los postes de la luz, esa no es la solución para Venezuela, es seguir en la guerra. La centralización de la administración de los puentes, puertos y aeropuertos que trajeron como consecuencia la reducción de los ingresos para algunas regiones es un tema reiterativo para quienes gobiernan los estados del país. Pero a pesar de eso, Rosales reitera que se mantienen conversaciones con la administración de Maduro, Estados Unidos y la Unión Europea con la intención de recuperar los recursos de Venezuela que están retenidos en el extranjero, que de acuerdo a analistas no hay garantías de que los mismos sean invertidos en infraestructura, salud, educación y salarios, pero sí en la campaña presidencial del PSV. Que ojalá dentro de las negociaciones que hay, el primer tema sea el de colocar recursos para aumentar los salarios de la gente. ¿Qué hace una persona con $20, con $30, con $50? ¿De cómo vive? Eso es simplemente algo que no hay manera de explicarlo. Por eso este país tiene que buscar una solución, una alternativa que no es más violenta. Ejemplificó la actuación del madurismo con respecto al estado Zulia, asegurando que no se ha secado el lago porque es muy grande y ni se han llevado el puente sobre el lago porque no les cabe en el bolsillo. Las gobernaciones del país siguen recibiendo un presupuesto deficitario por parte de la administración de Nicolás Maduro, lo que impide que el ciudadano tenga soluciones a distintos problemas como los servicios públicos. Es por eso que los gobernadores de los estados del país optan por el relanzamiento de las loterías para percibir mayores ingresos y por supuesto destinarlos a cumplimiento de obras. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, en cada uno de los 29 municipios del estado Táchira, proteccionistas adelantan jornadas de recolección de firmas para elevar a la Asamblea Nacional la petición de que se tipifiquen los delitos contra el maltrato animal. Proteccionistas alertan sobre el incremento de casos de trato aberrante de canes en el municipio Michelena del estado Táchira. En la entidad avanza la recolección de firmas para que se logre elevar a delito las agresiones contra los animales. Tenemos que rechazar eso y pedir que efectivamente este proceso que se está llevando de la modificación de las reformas que se tienen que hacer ante la ley de protección animal se hagan contundentemente y que efectivamente se puedan promover normativas que castiguen con una mayor seriedad y firmeza y dureza a estos delincuentes que se han dedicado precisamente a hacer este tipo de actos degradantes, asqueantes y que también llevan a la consecución de estos delitos. 2 casos de maltrato animal repudiable consternaron a Michelena, estado Táchira recientemente. Contactamos a un especialista sobre qué consecuencias trae para la salud de una persona el contacto íntimo con animales. ¿Qué consecuencias puede acarrear aquella persona que tiene dicho trastorno o dicha aberración hacia los animales? Primero son infecciones a nivel de lo que es los genitales, infecciones de transmisión sexual. Usted no sabe el animal en realidad qué patología o qué bacteria, qué germen o qué virus tenga en su organismo y lo transmite a su sistema nervioso central. Entre tanto, en el municipio micheleno, un equipo multidisciplinario investiga el maltrato de perritos para dar con los responsables. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela.
Venezolanos continúan huyendo de la crisis económica a pesar de los fuertes controles que han tomado otros países para regularizar el flujo de migrantes en sus naciones. Las instalaciones del terminal terrestre de Barquisimeto, ubicado en el centro occidente del país, se ha convertido en un muro de lamentos, ya que a diario decenas de familias despiden a más de 100 venezolanos que buscan un futuro mejor, tanto para ellos como para los parientes que dejan en Venezuela. Las cifras las manejan quienes hacen vida en las diferentes líneas de transporte. La afluencia de pasajeros hacia la zona de frontera, todo lo que es Maracaibo y el Táchira, que son dos zonas fronterizas, de verdad no ha bajado. Incluso después de las vacaciones escolares se ha incrementado un poco, ya que la gente, me imagino que por cuestiones de vacaciones de los niños y se establece en un país o en una ciudad, ha sido bastante eficiente. Los destinos por los que están saliendo los migrantes son Apure, Táchira y Maracaibo. Desde el terminal salen a diario entre 3 y 4 unidades. Te veníamos diciendo, salen alrededor, ahorita están saliendo alrededor de 150, 160 personas. Además, representantes de diferentes líneas de asociaciones de transporte que hacen vida en el terminal terrestre de Barquisimeto sostuvieron que el número de venezolanos que retorna son aquellos que dependen directamente del comercio entre Colombia, es decir, aquellas personas que acá tienen un establecimiento pero que dependen del vecino país para poder comercializar sus productos. Un 35 o un 30% es lo que regresa al país porque es el que va a hacer el comercio, porque lo demás, eso no regresan al país, el otro porcentaje. Las cifras de migración en Colombia y las de otras organizaciones que atienden a los migrantes señalan que más de 8 millones de venezolanos han huido del país, primero por la situación política y segundo por la inestabilidad económica producto de la inflación. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Vamos con información en materia internacional y empezamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. Justicia Europea dice no. Venezuela había presentado una apelación a las medidas restrictivas que vetan la venta al país suramericano de equipos militares o que puedan ser utilizados en la represión interna. En un comunicado, el Tribunal General de la Unión Europea informó que desestimó todos los argumentos de Venezuela en soporte de su demanda de anulación de las medidas restrictivas de acuerdo con esta instancia. Venezuela no tenía derecho a ser oída antes de la adopción de las medidas en litigio, que constituyen medidas de aplicación general. Recordemos que desde julio, la Unión Europea ha reiterado a la administración de Maduro que levantará las sanciones solo si celebra elecciones inclusivas en 2024. Estados Unidos sanciona a facilitadores financieros de Hezbollah con supuestos nexos con Venezuela. El martes 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la DEA, anunció la designación de sanciones contra agentes clave de Hezbollah y facilitadores financieros en América del Sur y el Líbano. Entre ellos un ciudadano que tiene presuntos vínculos con Venezuela. Se trata de Samer Akil Radá, gerente general de BCI Technologies en Venezuela y hermano de Amer Mohamed Akil Radá, supuesto integrante de Hezbollah. La oficina estadounidense también aseveró que Samer Akil Radá ha estado activamente vinculado con delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero en países de América Latina. Colombia investiga a militares por intimidación a un pueblo disfrazados de guerrilleros. El ejército colombiano abrió una investigación disciplinaria contra militares que, armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, intimidaron a los habitantes de un caserío del departamento caribeño de Córdoba. Este hecho, que el gobierno calificó de suma gravedad y que ha causado indignación en el país, ocurrió el domingo pasado. El ejército detalló una vez que hicieron presencia las tropas en el terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados de un batallón estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional.
Maybor Petit, politóloga e investigadora de la delincuencia organizada, nos cuenta sobre la situación de Venezuela y el narcotráfico. También la lucha que tendría el país contra grupos organizados que operan cometiendo delitos en diferentes zonas. Y la situación de Estados Unidos, que mantiene los ojos sobre el país por la presunta vinculación de funcionarios públicos a estas redes de delincuencia organizada. Maybor, bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela y muchísimas gracias por conseguirnos este espacio para conversar de un tema bastante complicado como es la criminalidad y el narcotráfico en Venezuela. ¿Cuáles son esos factores que han convertido a Venezuela en un país que además cuenta con funcionarios que están en la lista de los más buscados a nivel mundial? Mira, yo estoy trabajando un nuevo documento que va a ser presentado en libro porque de ahí en adelante la estructura no cambió mucho. En Venezuela siguen operando carteles. Hay unos que son mini carteles, por entenderlos de alguna manera, que están directamente vinculados con dirigentes que cumplen funciones de gobierno. Otro de los detalles que logramos entender aquí es el hecho de los sistemas de lavado de dinero, que en una de las prácticas más usadas a nivel del crimen organizado suele usarse a través de lo que se llaman actividades de pitufeo. Pero en el caso de Venezuela, y para el momento que no había unas sanciones directas contra PDVSA, se utilizaba la estructura del Estado venezolano para el blanqueo de capitales. Y eso también forma parte entonces de un elemento clave cuando se estudia la naturaleza criminal del régimen venezolano, porque anteriormente no se había utilizado la estructura del Estado, los aviones del Estado, las empresas estatales como PDVSA, que en una época antes de la llegada de Chávez al poder se constituía en la cuarta empresa petrolera más poderosa del mundo y que posteriormente se convirtió simplemente en un descalabro económico, en una empresa que no produce petróleo, pero que sí sirvió como una estructura criminal para lavar el dinero proveniente de las drogas y de otros ilícitos. ¿Por qué ha sido tan difícil combatir este tipo de actividades ilícitas en el país? Con el tiempo hemos aprendido que el caso particular de Venezuela está más allá del tráfico de drogas, es decir, es un fenómeno que tiene una naturaleza absolutamente criminal, pero que está mezclada con actividades también terroristas, y eso lo hace muy peligroso, muy difícil de tumbar. Por eso todas las estrategias que se han llevado a cabo hasta ahora han fallado. Y bueno, esta parte de la investigación tuve oportunidad de presentarla en un papel en la Universidad George Washington y ahora pues estoy desarrollando el tema para publicarlo en un libro próximamente. ¿Son reales? ¿Estamos solos o no? Es que una situación que se registró en el Parlamento mexicano se hizo viral en segundos a nivel mundial. Les contamos en nuestro video viral. Jaime Maussan, conocido ufólogo mexicano, presentó 2 cuerpos y aseguró que luego de varios estudios no pertenecen a ninguna de las ramas de la evolución humana. Dichos cuerpos, con una data de 1800 años de antigüedad, fueron encontrados en Perú en el año 2017. De acuerdo con las investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos seres solo tenían 3 dedos y en varios de los cuerpos hallados habría huevos de gestación. El ufólogo pidió ante el Congreso que reconozca inmediatamente que existen los extraterrestres. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Y es que estamos a pocos días de iniciar un nuevo año escolar. Año escolar que se ve en peligro por la crisis en la cual se encuentran las instituciones educativas. También por los bajos salarios de los maestros y la crisis económica que no permite que los niños venezolanos tengan una buena alimentación. Por eso nuestra pregunta del día versaba: ¿cuál crees que sea la solución para disminuir el daño causado a un sistema escolar colapsado? En nuestra cuenta de Instagram ImpactoVE, Juan Enrique Trujillo responde: con la salida del chavismo-madurismo,
es suficiente para que Venezuela sea funcional. Mauricio Oropesa opina que un nuevo sistema de gobierno y un aumento real salarial para todos los empleados públicos, en especial los del sector educativo. Nos vamos a nuestro Twitter de Impacto Venezuela, donde Darwin Escalona asegura: es muy sencillo, hay que cambiar al gobierno. Mientras que en YouTube, Rodrigo Quiroga nos dice: la solución es que se vaya este gobierno, la educación por el suelo, los docentes oprimidos y las estructuras colapsadas, como el estómago de nuestros niños. Así no hay futuro. Y por último, Josefina Castro, quien nos responde: lamentable la desidia que hay con la educación. Es por el mal llamado gobierno, que no le interesa para nada la educación, solamente tenerlos en la ignorancia. Si no tienes vida digna en Venezuela es culpa de las sanciones. Esto nos dice nuestra caricatura del día. En la caricatura del día, Bozo Comics detalla cómo la administración de Nicolás Maduro ha disfrazado durante mucho tiempo su mala gestión y la crisis del país, culpando a las sanciones. Ellos aseguran y quieren hacerle creer al pueblo que la corrupción, la negligencia y el maltrato a las instituciones tanto públicas como privadas nada tiene que ver con que gran parte de los venezolanos vivan en la pobreza y la desidia. Sin embargo, en esta caricatura resaltan que la población no es tan tonta como el chavismo cree. Llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Les damos algunas recomendaciones para evitar que sus electrodomésticos se dañen durante las fluctuaciones de energía eléctrica. Manténgalos desconectados mientras no los está utilizando y trate de disminuir al mínimo el uso de algunos electrodomésticos que puedan sufrir daños, ya que muchos venezolanos no cuentan con los recursos necesarios para comprar algunos reguladores de voltaje para sus electrodomésticos. Estas son algunas de las medidas que puede tomar en su casa para evitar cualquier afectación. Recuerde también que puede visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.